Señor, que tu Espíritu pueda darnos convicción de lo que tú quieres, Señor, que tengamos convicción cada uno de nosotros en nuestras circunstancias. Amén. Señor, yo te pido por Carlos ahora, te pido, Señor, que tú también, Señor, lo utilices, como dice tu palabra que vamos a ver hoy, en poder, Padre, para que pueda Él hablar de lo que tú quieres que Él hable, Señor, con seguridad, con convicción, solamente de lo que tú quieres, no de lo que Él tenga en su mente y en su corazón, sino de lo que tu Espíritu pone en su boca. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos que te glorifiques en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienen su Biblia ahí, espero que la tengan. Vamos a abrirla en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar en todo el capítulo. El capítulo tiene 10 versículos, entonces vamos a estar mirando lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra y que podamos salir de aquí diferente a como entramos en el día de hoy. Ciertamente esa iglesia es una iglesia modelo, una iglesia que Pablo no tiene mucho que corregirle, tiene algunas cositas, pero no como las otras iglesias, como la iglesia a los Corintios, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, donde habían correcciones importantes que habían que hacer. Pero esta es una iglesia modelo, una iglesia, como están leyendo algunos del libro, conforme al corazón de Dios. Qué bueno que podemos ver todas esas enseñanzas que se desprenden de esas dos epístolas. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así: Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, gracias una vez más. Estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, que tú trates con nosotros. Trata con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor.
y guíanos, Señor, a ver aquellas verdades que están aquí de una iglesia que nos sirve de modelo, Señor. Una iglesia centrada en tu palabra, proclamando el Evangelio. Una iglesia trinitaria, Señor. Gracias, Señor, por aquellos misioneros que fueron y plantaron esa iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza que de aquí también tú levantarás misioneros que comenzarán otras iglesias y que al escuchar los informes, los reportes de esas plantaciones, nos regocijemos, Señor, porque sea en iglesias como la iglesia en Tesalónica, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a ver en tu palabra con un corazón dispuesto a ser enseñado por ti. Guíanos por medio de tu Espíritu. Empodera a tu iglesia, Señor, para ser una iglesia que proclama tu Evangelio fielmente, Señor, firmemente, sin diluirlo, conforme aparece en tu palabra, Señor, que seamos fieles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, si nosotros podemos ver el comienzo de esta iglesia, la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, y nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que es un viaje que comienza en el capítulo 15, versículo 41, pero ya cuando Pablo se va moviendo, Pablo llega a este punto, ahí a Tesalónica, y Pablo comienza esta iglesia. Y comienza esta iglesia después que se había dado una pequeña discusión acerca de Juan Marcos, y Bernabé se va con Juan Marcos y decide no irse con Pablo, pero una pequeña discusión que no llegó a una división, porque más adelante nosotros vemos que Pablo le pide a Timoteo que envíe a Juan Marcos, que lo envíe para que sea un colaborador con él en la obra. De manera que sí, a veces suceden esta especie de desacuerdo entre nosotros, pero el desacuerdo no debe llegar a la división. Y entonces, para ver un poquito lo que estaba sucediendo ahí, yo le voy a pedir que usted vaya a Hechos capítulo 17 para que podamos ver cómo es que nace esta iglesia, y eso nos va a dar una idea de lo que pasó a esta iglesia cuando esta iglesia estaba siendo fundada. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Ese Silas es el mismo que Pablo se refiere en el primer versículo ahí de la carta a los tesalonicenses como Silvano. Silvano es el nombre romano de Silas. Entonces es el mismo personaje. No se confunda con los nombres. Y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, y explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo, el ungido, el Mesías. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad.
alcanzando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, y al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jacob y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Y enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Este es el asunto que se estaba dando ahí en esa iglesia cuando se fundó la iglesia. Yo no sé si tú tienes el mapa por ahí para que tengamos una idea de dónde está Tesalónica. Ellos habían salido en el segundo viaje misionero de Antioquía y habían pasado hasta llegar a Filipos. Allá se dio un asunto y se movieron a Tesalónica, y después fueron bajando, fueron a Berea y después llegaron a Corinto. Ese viaje, para que nosotros tengamos una idea, se calcula que fue un viaje de más o menos 3 años, porque Pablo allá con los corintios se quedó 1 año y medio. Sin embargo, en la iglesia de Tesalónica solamente se quedaron 3 semanas. Algunos teólogos argumentan que se quedaron hasta 6 meses. Pero bueno, sea como sea, 3 semanas o 6 meses es un corto tiempo para establecer una iglesia que se convierte en una iglesia modelo, una iglesia que nosotros debemos aspirar, procurar, como Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, por lo menos llegarle a la rodilla, por lo menos llegarle a la cintura, y si le llegamos al cuello, qué bueno que lleguemos ahí, pero que nosotros le apuntemos a hacer ese tipo de iglesia, una iglesia que cuando la gente vea o se escucha hablar de la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, digan, esa iglesia es una iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Y ahí es donde queremos llegar, amados hermanos. No estamos ahí, y no creo que antes que venga Cristo llegaremos, pero sí tenemos que apuntarle. Tenemos que estar constantemente apuntándole a ser el tipo de iglesia que es conforme al corazón de Dios, como algunos de ustedes están haciendo la tarea del libro que están leyendo. ¿Qué podemos señalar acerca de esta iglesia a modo de introducción? Esta iglesia fue una iglesia que dejó un legado de un cristianismo que es digno de imitar de parte de nosotros. Esta iglesia, en estas cartas que Pablo le escribe, trata con temas doctrinales que son temas importantes y fundamentales. Trata con la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. Trata con la responsabilidad de los líderes de una iglesia. ¿Y cómo se deben honrar los líderes de una iglesia? ¿Cómo llevar a cabo las responsabilidades de los líderes como líderes? Las responsabilidades que tenemos con las ovejas de Cristo, reconociendo que nosotros también somos ovejas como líderes, que no tenemos una posición superior, que no estamos a un nivel superior que los demás, que cada uno de nosotros que estamos aquí somos ovejas de Cristo. También trata con la disciplina de los miembros cuando pecan y no se arrepienten. Trata con la doctrina del Dios Trino. En la medida que usted vaya leyendo las cartas esta semana, o en la medida que vamos, tenga eso presente. Trata con la divinidad de Cristo
la doctrina de la salvación basada en la muerte y resurrección de Cristo. Y también nos habla de la doctrina de la santificación. Todas esas cosas están ahí entrelazadas entre las cartas. Nos habla de la importancia del trabajo vocacional también. Y nos habla sobre todo de la venida de Cristo. Como les decía, una carta que no tiene mucho problema, pero es una carta de la cual nosotros aprendemos mucho. No que de las otras no aprendamos, de las otras también se aprende, pero una carta que le trae gozo. La iglesia de Tesalónica trajo gozo al apóstol Pablo. Y vamos a entrar en los versículos. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Esa expresión, esa frase en Dios, no la usa Pablo con las otras iglesias. Sin embargo, sí la usa en esta iglesia. Ni con la carta de los filipenses, ni los colosenses, ni los efesios, él usa esta expresión. Y eso es algo importante. No que las otras no estuvieran en Dios, pero es que este corazón pastoral de Pablo se deja ver desde el comienzo sobre una iglesia que es un modelo, que trae gozo, que trae regocijo a Pablo. Y no solamente Pablo, porque dice, él incluye a Silvano y a Timoteo, que son aquellos que están ahí o que fueron también parte de esta iglesia como misioneros. Y los saluda diciéndole, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Gracia y paz. Eso es algo característico de Pablo. Cuando Pablo escribe, menciona la gracia y la paz. Que no puede existir paz con ausencia de gracia. La gracia trae paz. La gracia trae paz a la vida del cristiano. Es la gracia que nos tiene aquí delante de Dios como cristianos. Es que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios, no solamente la que lo salva a usted, sino la que lo mantiene salvo, porque por gracia no hemos sido consumidos. Amén. Por gracia Él nos mantiene. Y celebremos la gracia de Dios. Por eso no me quedaba otra más cosa que extender la fecha de la entrega de la tarea, que era para el 15, porque somos la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. ¿Y cómo no vamos a vivir ese nombre? Mis amados hermanos, tomen eso como una muestra de gracia que Dios tocó mi corazón en un momento determinado, cuando el hermano Jorge me escribe y me dice algunas cosas y yo digo, bueno, tengo que extender gracia, pero no es por mí, es por la gracia de Cristo. Amén. Es porque veo a través y trato de ver a través de los lentes de Cristo. Amén. Trato de ver las cosas así. Gracia y paz. Y después continúa Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Siempre. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cuántas veces usted ora? No por mí, quizá usted ni se acuerda de mí, pero por el hermano y la hermana que tiene una situación determinada durante la semana, que usted ha entendido que tiene un asunto. El apóstol Pablo no estaba confinado al tiempo, siempre estaba pensando por los tesalonicenses.
Y no creo que eso sea una hipérbole de parte del apóstol Pablo. No creo que Pablo esté usando una exageración. Siempre, mis hermanos. Y si hay algo que la iglesia tiene que tener, es una iglesia que ora, una iglesia que se preocupa por los hermanos, por las hermanas. Que podamos nosotros en nuestro devocional diario orar y mencionar a los hermanos aquí de la iglesia por nombre. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Pablo expresa gratitud. Pablo no es ingrato como a veces nos comportamos nosotros. Pablo es un hombre que está agradecido. Pablo no se coloca en una posición superior. Pablo está orando por ellos y se recuerda de cosas que son importantes. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nosotros los cristianos tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser personas agradecidas, desde lo más mínimo, lo más pequeño, hasta lo más grande. Pues ¿sabe qué? La ingratitud es peligrosa. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, allá dice que las personas no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gracias. Ingratitud. Ingratitud. Si usted quiere leerlo del versículo 21 al versículo 24, pero al final, en el 24, dice que Dios los entregó. La ingratitud es la antesala para que Dios se desentienda de usted. Cuando usted se muestra ingrato, Dios lo deja. ¿Quiere ser ingrato? ¿No quiere ser agradecido? Ok. Hazlo a tu manera. Y después cuando no te salga bien, entonces nos vemos. Vamos a hablar de esto. Que nosotros, hermanos, salgamos de aquí hoy con ese espíritu de gratitud por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha permitido vivir y aún por lo que Dios nos ha quitado. ¿Cuántas veces ha dado gracias, Señor? Porque nosotros somos buenísimos para pedir, Señor, dame esto y esto, tenemos una lista ahí. Pero ¿qué de aquello que nos quita? ¿Qué de aquella piedra en el camino que quizás nosotros no la hemos logrado ver y Él nos la quita? Una señal de ingratitud es un corazón que está a punto de apartarse de Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor por lo que es Él y por la iglesia. Por el hermanito o la hermanita que a lo mejor es un clavo en el zapato suyo. A lo mejor yo soy ese clavo. Pero si lo soy, perdónenme. Porque no hay otra salida. Tenemos que perdonar. Tenemos que amar. Dice también Pablo, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, tres cosas importantes que Pablo señala ahí. La obra de su fe. La obra de su fe. Es que la fe debe tener obras. La fe debe estar acompañada de las obras, como bien lo expuso Yannick en muchos de los sermones que nos predicó. La fe tiene que estar acompañada de obras, porque la fe sin obra es muerta. No que usted necesite las obras para ser salvo, tenga claro eso. Usted no necesita
de obras para salvación. La obra que usted necesita es la obra de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, derramando su sangre. Usted no necesita otra obra. Pero si usted es cristiano, dice la palabra que Dios lo salvó para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces hay que hacer obra. Y esta iglesia, Pablo le da gracias por su fe, su obra de fe. Fe que obra de fe. Su trabajo, segundo, su trabajo en amor. La palabra ahí de trabajo es la palabra kopos, que es la palabra de un trabajo intenso. Esta gente no eran vagos, esta gente no estaban esperando que le cayera de la mata las cosas. Esta gente no, esta gente estaban trabajando, estaban produciendo. Eran cristianos que se habían dedicado a trabajar una labor intensa. Del trabajo de vuestro amor. El amor, les voy a decir una cosa, mi hermano, el amor complica la vida. El amor complica la vida. Si usted está enamorado, las cosas cambian. Su horario cambia. Usted a lo mejor se pasa en el teléfono de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y se levanta a las 7 fresco como una lechuga. El amor cambia. El amor cambia la vida. El amor crea ajustes en nuestra vida. Voy a decir una cosa, mire, no me gusta usarme a mí, pero ustedes ya me conocen. Yo estaba allá en Jamaica, en unos entrenamientos y unas cosas para una convención allá. Pero mi esposa la tenían que operar, intervenir, allá una biopsia en la República Dominicana. Yo tenía que ir a Miami y venir aquí tranquilo, y ella tiene gente que la quieren y que la cuidan allá, muchísima gente. Pero si yo la amo, yo quería estar con ella, yo quería estar a su lado. ¿Y qué? Tuve que cambiar el vuelo. Sí, costó dinero. Bueno, ¿y qué? A veces nos gastamos el dinero en tantas tonterías, en tantas cosas. ¿Cómo no lo voy a gastar para estar junto a mi esposa? Así que, hombre que estás aquí, ¿sabe qué? Si la amas de verdad, eso requiere de ajustes en tu vida. La obra de amor tuya va a requerir ajustes en la vida. El amor verdadero complica tu horario. El amor verdadero cambia tu agenda. El amor verdadero cambia tus esquemas. El amor verdadero puede ser que cambie las metas de tu día. Y Pablo le dice, del trabajo de vuestro amor. Pablo da gracias a ellos por eso. Y también Pablo da gracias por la paciencia de ellos. Dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor. Paciencia, esperanza. Esperanza, pero en la venida de Cristo. Esta iglesia era una iglesia que estaba esperando la venida de Cristo. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Sí. O queremos que se detenga la venida de Cristo para yo seguir aquí disfrutando del cafecito de Starbucks. ¿Sabe qué? No te va a hacer falta ya. No lo va a necesitar. No va a necesitar nada de aquellas cosas que valoramos aquí. Esta iglesia añoraba la venida de Cristo. Y Pablo también dice que eran imitadores y ejemplos. Dice, sabemos, hermanos amados, versículo 4, de Dios y de la elección de ustedes. Ahí está la doctrina de la elección.
Para aquellos que tienen problemas, si quieren que yo se les explique, se les explicamos. Pero en la clase de membresía, ahí está la doctrina de la elección también. Si usted no se ha hecho miembro de la iglesia y quiere hacerse miembro de la iglesia, levanta la mano, Linda, hable con Linda y anótese para las próximas clases, porque eso viene, y ahí le explicamos la doctrina de la elección. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Varias cosas que señalar. La elección, y Pablo también, note cómo Pablo pone el evangelio, nuestro evangelio. Pablo, el evangelio lo tiene en un lugar bien alto. El evangelio es nuestro evangelio, es su evangelio, es mi evangelio, es nuestro evangelio, porque Cristo se dignó de salvarnos. El evangelio que Cristo vino, que Cristo murió y Cristo resucitó. Nuestro evangelio. Pablo, ustedes lo conocen. Pablo no era un santico. Pablo iba camino a Damasco a apresar y a matar al que se le pusiera por delante a los cristianos. Pero Dios, que es grande en misericordia, llegó a la vida de Pablo. Y usted y yo tampoco éramos muy santicos, pero Dios llegó a la vida de nosotros. Y el evangelio se convirtió en nuestro evangelio. ¿Cuánto amén? Hoy creo que un par de ellos nomás. El evangelio es nuestro evangelio. Es nuestro evangelio. Eso es causa de regocijo. Y Pablo se lo deja ver. Dice, nuestro evangelio no vino ustedes con palabra, con palabrería de hombres. No vino con sabiduría de los hombres. No vino con conocimiento de hombres, pero vino en poder y en el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a la iglesia naciente, esa iglesia del primer capítulo de los Hechos? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia recibió esa palabra en el poder del Espíritu Santo. Que nosotros seamos una iglesia también, que podamos proclamar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Pídaselo a Dios. Señor, yo necesito de tu poder. Yo necesito de tu poder para ser un testigo tuyo, para proclamar las verdades de aquel que nos salvó de las tinieblas a la luz, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo necesito tu poder. Yo no puedo porque la gente me rechaza, la gente me dice que estoy loco, que soy un fanático. Yo no puedo. Yo necesito el poder del Evangelio, del Espíritu Santo. Dice, y con plena convicción. La convicción es importante. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, no siendo llevados de aquí para allá. ¿Cuál viento? ¿Con cualquier viento de doctrina? El último que salió, que dijo esto, que dijo aquello. No, lo que hay que ver es lo que dijo Dios aquí. Y eso es lo que tenemos que proclamar, la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Había un testimonio también, había un testimonio del tipo de personas que ellos eran.
Y todo como una muestra de amor, por el amor que le tuvieron a aquellas personas. En medio de todo lo que estaba sucediendo, no importa. Ellos tenían el respaldo de Dios. Ellos tenían el respaldo del Espíritu Santo. Dice, no solo de palabras, sino de vida. No solo de labios. El Evangelio no solo es de labios. La gente tiene que ver una vida diferente de nosotros si decimos que verdaderamente somos cristianos. Si usted es un cristiano que se pasa la vida buscándole los defectos a los demás, enojado con las personas, con una cara tan triste como si usted tuviera un limón en la boca. No, el cristiano tiene que estar, aún en medio de la dificultad, en medio de todo, dar una muestra del Espíritu Santo, de las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Ese es el cristiano. Ellos vieron también la vida de Pablo. Ellos vieron la vida de Silvano o de Silas. Ellos vieron la vida de Timoteo. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Versículo 6. Y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. La vida cambió, la vida de ellos cambió, y la vida de nosotros tiene que ser un reflejo de ese cambio también. La palabra de Dios obrando en la vida de las personas, cobrando vida en la vida de las personas. Yo no puedo ser el mismo que yo era ayer. Yo no puedo ser el mismo que entró por esa puerta a las 10 o las 10:30, o algunos que entraron a las 10:40. Yo no puedo ser el mismo. El mundo tiene que ver algo diferente en mí. Y ese es Cristo en mí. Que vean a Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios respaldando la palabra de Dios cuando era predicada a estas personas. John Stott dijo, el Espíritu sin la palabra no tiene armas, y la palabra sin el Espíritu es impotente. Voy a repetir eso de nuevo. El Espíritu sin la palabra no tiene armas, y la palabra sin el Espíritu es impotente. El Espíritu ilumina, el Espíritu da entendimiento, el Espíritu trae convicción de pecado, donde no había convicción de pecado. Por eso necesitamos nosotros el poder del Espíritu en la medida que nosotros vamos y proclamamos las verdades del Evangelio. Dice Pablo que ellos fueron un ejemplo para todos los creyentes. La palabra ejemplo es tupos, que es algo que deja una impresión como el que se impregna en algo. Eso es la idea. Es un tipo de algo que deja un patrón, una impresión impresa en la persona. Llegaron a ser ejemplos. Ellos llegaron a ser ejemplos para todos los creyentes. Oiga, qué bueno que nosotros pudiéramos como iglesia decir eso, que nosotros somos un ejemplo para todos los creyentes aquí en Panamá. Qué bueno que pudiéramos llegar a ese nivel, y tenemos que seguir apuntándole a ese nivel. Llegaron a ser imitadores de los misioneros, de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Pero más que eso, llegaron a ser
imitadores del Señor. Ustedes llegaron a ser imitadores, versículo 6, de nosotros y del Señor. Yo no quiero tanto que tú seas un imitador mío, que tú seas un imitador de Yaní, de que tú seas un imitador de cualquier hermana piadosa que hay aquí. El Señor, el Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que nosotros seamos imitadores de Cristo. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El modelo es Cristo. ¿Cómo recibiste tú la palabra? ¿Con gozo? ¿Se mantiene ese gozo vivo en tu vida? ¿Sigue estando ferviente ese gozo en tu vida porque recibiste la palabra del Señor? ¿O se ha apagado? A veces se apaga, pero se apaga no porque Dios lo apaga, dice vamos a apagarle la lucecita a Carlos. No, porque nosotros mismos somos aquellos que somos culpables de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y si somos culpables, lo único que nos queda, ¿sabe qué? Arrepentirnos. Y pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento real. Que nosotros, que le diga, Señor, mira, ¿sabe qué? Mi boca a veces habla de un arrepentimiento que no llega al estándar tuyo. Dame el tuyo. Ese es el que yo quiero. Yo quiero tu arrepentimiento. Y ¿sabe qué? Él está más interesado en usted que usted mismo. Él le ama más a usted que lo que usted se ama. Y Él se lo va a dar. ¿Cuál fue el efecto de recibir la palabra? El efecto de recibir la palabra fue ser un ejemplo. Un ejemplo como aquellos que le habían enseñado, pero un ejemplo más como el Señor. Llegaron a ser ejemplos. Usted lo sabe. Yo no tengo que estárselo repitiendo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo del cristianismo verdadero. Nosotros tenemos que ser personas que vivan cristianamente. Nosotros tenemos que ser ese tipo de personas. Para ilustrarlo. Así que un vendedor de jabones, no jamones, el que se come jabones, el de bañarse, se encontró con un pastor un día y le dijo, pastor, yo quiero que usted me explique cómo es posible que los cristianos que saben y conocen la palabra, cómo es que no son conformes o que no son, no viven la palabra que predican. Y el pastor le dijo, mira, había un niño ahí en un lodazal, todo sucio, y le dice, mira, tú ves ese niño está todo sucio, enlodado, pero si él no tiene o no compra el jabón que tú vendes y se lo aplica y se baña con él, no se puede limpiar. Así pasa con nosotros. Conocemos la palabra, conocemos al Dios de la palabra, pero preferimos andar como el niño enlodado y no aplicarnos el jaboncito, la palabra. No la usan y andan llenos de lodo. Versículo 8, porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso es algo precioso. Cuando uno va a un lugar y comienza una obra, y ya esos hermanos abrazan la palabra, proclaman la palabra, viven la palabra, de tal manera que ya uno no tenga nada que decir. Eso es un buen momento en la vida de un plantador, de un misionero. Eso es un buen momento. Porque cuando eso sucede, eso trae gozo al corazón, no solamente del misionero, pero eso trae gozo a la obra, trae gozo a la iglesia y honra a nuestro Dios. Qué bueno que nosotros podamos ser así, ese tipo de iglesia, que un día ustedes divulguen y proclamen el Evangelio de Jesucristo a cada rincón de Panamá. Ustedes saben que hacen falta iglesias. Pero una vez nos llamó alguien de Santiago y dice: ¿y cuándo ustedes van a venir para acá? ¿Cuándo van a venir a comenzar la iglesia? Y así otros lugares que necesitan iglesia. Y note lo que dice Pablo en el versículo 9 al 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 3 dimensiones del cristianismo están ahí entrelazadas en eso. Número 1, el verdadero cristiano tiene que apartarse de los ídolos. Yo no sé cuál es su ídolo, pero Calvino decía que los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Tenemos ídolos. Y es un buen momento de entregárselo al Señor. Es más, a mí me encanta lo que sucede en Hechos, capítulo 19, versículo 19. Sabe que nosotros comenzamos una iglesia en un cañaveral allá en República Dominicana, en el fin del mundo, metido allá ahí, y había un batey de haitianos, y nosotros íbamos con la intención de comenzar una nueva obra allí, y se comenzó la obra, pero un brujo que tenía todos sus ídolos se convirtió, y a alguien que iba con nosotros se le ocurrió de hacer esto mismo que sucedió en Hechos 19 y 20. Y dice así: y muchos de los que practicaban magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Eso lo hicimos un círculo allá y pusimos todas esas cosas ahí y las quemamos a la vista de todos, y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Y el versículo 20 dice: y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Cuando se van los ídolos del corazón de nosotros, no vamos a ponernos en ese plano, porque uno llega allí y dice: ah, eso eran ellos, pero ese no soy yo. No, cuando se van los ídolos de tu corazón, entonces la palabra de Dios crece poderosamente. Ese es el resultado de cuando nosotros dejamos a los ídolos. La palabra de Dios crece poderosamente. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Moda? ¿Comida? ¿Hijos?
nietos, abuelos, tíos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es tu ídolo, Iglesia Bautista, Ciudad de Gracia? ¿Cuál es tu ídolo? Probablemente tienes uno ahí en tu corazón y es bueno dejarlo hoy. Simbólicamente, métele fuego, como hicieron esa gente. Los quemaron sus ídolos. Esa es la iglesia. Esta iglesia era una iglesia llena de gente ex-idólatras. Ex-idólatras. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Dimensiones de la vida cristiana. Número 1, deja tus ídolos. Número 2, sirve al Dios vivo y verdadero. Número 3, espera el regreso de Cristo. Esperaban el regreso de Cristo. Qué bueno que tenemos una iglesia así para mirarla. Una iglesia que servía al Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios, dice el salmista, está en los cielos y hace lo que le place. Está vivo, no deja a Cristo ahí en la tumba. Él resucitó, está vivo y sentado a la diestra del Padre. Si esta es la iglesia, nosotros tenemos que unirnos a las palabras del salmista que dijo en Salmo 86, 11: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Hermano, haga ese ejercicio hoy de dejar cualquier cosa que represente un ídolo para usted, póngaselo ahí delante del Señor. Y el Señor, ¿sabe qué? Yo he cargado con esta carga que ni me pertenece, es tuya, mira aquí. Dame arrepentimiento verdadero, para esperar de los cielos a su Hijo, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. Yo no sé si usted ha oído ese himno, hay libertad. Me encanta ese himno, de saber que ya Cristo me liberó, que soy libre, que me ha liberado de la ira venidera, que soy libre en Cristo, que yo no tengo que estar aferrado a ninguna otra cosa que no sea a Cristo, y poner mi mirada en Él y saber que un día viene por su iglesia y yo me voy con ella, y usted, si se ha arrepentido, se va con ella, y si no se ha arrepentido, arrepiéntase hoy. Y si no se arrepiente hoy, tengo una mala noticia. Puede ser que tenga chance para mañana, pero si no se arrepiente mañana, ni pasado, ni nunca, se va para el infierno. No se lo voy a mandar a decir con nadie. Se lo tengo que decir así. Decida hoy, si usted entiende que usted es un pecador, que necesita un Salvador, que Cristo vino, que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Si usted cree en eso, diga, hoy yo lo he entendido y hoy me voy a entregar a Cristo. Hoy es el día que yo me voy a entregar a Cristo, para yo poderme unir a estos cristianos que a veces me lucen como medio loco, medio fanático. No importa, para que yo me pueda unir a ellos y pueda decir, como Pablo le dice ahí a Timoteo, a Tito,
en 2 Tito 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza. Tengo esperanza. La vida no termina aquí para el que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Con esto termino. Había una vez un gran reino gobernado por un gran rey. Este rey era un rey benevolente, pero también era extremadamente poderoso. Sus siervos lo veneraban y sus enemigos le temían. Un día un niño caminaba frente a los muros del castillo, quería recoger algunas flores para su rey y regalarle un ramo de flores. El niño pasó el día en el campo recogiendo flores. El niño era joven e ingenuo y pensaba que estaba recogiendo flores bonitas, pero en realidad las flores eran feas y espinosas. Después de recoger un gran ramo de flores en el campo, fue a entregarle su regalo al rey. Y antes de que el niño se acercara al rey con sus flores, el rey le dijo a su hijo: sal al jardín de mi castillo y consigue algunas de mis hermosas flores reales y cámbialas por las flores del niño. El príncipe se acercó al niño antes de presentarse ante el rey y le explicó que iba a cambiar algunas de sus flores por otras más bonitas. El príncipe notó las ramas frondosas y espinos del niño. Una por una, el príncipe reemplazó cada rama espinosa con una hermosa flor, hasta que el ramo de espinas se convirtió en un hermoso ramo de las mejores flores del mundo. El niño llevó su nuevo ramo al rey. El rey se alegró de ver las flores del niño y le encantó su regalo, aunque en realidad las flores son del rey y no del niño. Tratamos de darle a Dios nuestros dones y nuestra obediencia, pero nos quedamos cortos. El príncipe en la historia, el hijo del rey, es Cristo. El hijo del rey es Cristo. Y Dios es nuestro gran rey. Y queremos demostrarle nuestro amor regalándole un ramo de buenas flores. Sin embargo, lo que creemos son flores hermosas, en realidad son ramas espinosas, porque eso es todo lo que tenemos para escoger. Nuestros actos de amor y obediencia a Dios son pecaminosos y están contaminados por motivos impuros. Sin embargo, Cristo cambia nuestra fea colección de espinas por un hermoso ramo de flores. Flores que en realidad son de Dios. Cristo nos da su justicia para presentarla a Dios. Dios se complace solo cuando nuestro ramo está lleno de lo que Cristo nos da. El ramo de la iglesia de Tesalónica estaba lleno de lo que Cristo les había dado. ¿Qué hay en tu ramo? ¿Qué hay en mi ramo? Nuestro ramo debe estar lleno del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pero recuerda quién te lo dio. No se te olvide quién te lo dio. Que podamos vivir nosotros como iglesia conforme a la voluntad de Dios. Confiados en que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nunca nos llevará donde la gracia de Dios nos pueda sostenernos. El Señor
nos ayude. Padre, gracias. Gracias por tus bondades para esta iglesia que fue y sigue siendo un ejemplo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser ejemplo en tu iglesia y en cada lugar donde nos desempeñemos a través de esta semana, Señor. Recuérdanos, Señor, que tu voluntad nunca nos llevará donde la gracia tuya no nos pueda sostener. Sosténnos, Señor. Ayúdanos, Señor, que confiemos en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendiciones.